Toda constelación se dibuja conectando puntos de luz brillante. Esos nombres, Monet, Renoir, Degas, definen la forma reconocible del firmamento impresionista. Pero entre astro y astro existe un espacio oscuro, necesario, un campo de gravedad silenciosa que mantiene la estructura en su lugar. Y en algún lugar de ese campo, un punto de luz fija, menos cegadora, pero constante, sirve de referencia para medir el movimiento de los demás. En la constelación que llamamos impresionismo, ese punto de anclaje fue Camille Pissarro. Su posición era paradójica. Nacido en las Antillas, era un extranjero. Judío, enfrentaba un velado antisemitismo social. Más pobre que la mayoría de sus colegas, sostenía una familia numerosa, con los ingresos más inciertos. Mientras el núcleo del grupo se lanzaba a pintar el torbellino de los bulevares, las estaciones de tren y el ocio moderno, él se establecía una y otra vez en pueblos rurales como Pontoise o Louvención. No parecía ocupar el centro del huracán innovador. Sin embargo, cuando esos mismos colegas, Cézanne, Gauguin, el joven Monet, se sentían perdidos en cuestiones de técnica, de composición o simplemente de moral artística, era hacia Pissarro hacia donde volvían la mirada. Era el centro de gravedad que no se ve. En la primavera de 1872, ese centro de gravedad caminaba por el barro de un huerto en Pontoise. Sus botas se hundían en la tierra blanda con un conocimiento práctico. No era el paseo ocioso del flaneur, sino la inspección deliberada del cultivador. Se detuvo ante un manzano. Su mirada no buscaba el efecto floral, el instante de gloria lumínica. Recorría el tronco nudoso, la manera en que las ramas se organizaban contra el cielo, la humedad del suelo que alimentaba ese lento estallido de verde. Observaba el devenir, no el destello. Al abrir su caballete, sus manos, callosas, a menudo manchadas de óleo y tierra, trabajaban con la pragmática solemnidad de quien prepara una herramienta fiable. Los colores que mezclaban la paleta eran tierras, ocres, verdes profundos. Eran los colores del sustrato. Mientras otros se afanaban por pintar la luz que baila sobre la superficie del mundo, Pissarro preparaba los pigmentos para pintar aquello sobre lo que el mundo se sostiene. La tierra misma, la paciencia, el crecimiento lento, el trabajo callado. En ese momento, bajo el cielo cambiante de la Île-de-France, comenzaba algo más que un cuadro. Comenzaba una declaración de principios tan radical como silenciosa. El impresionismo no solo podía ser la velocidad del instante, podía ser también la lentitud del tiempo profundo. No solo el espectáculo de la superficie, sino la revelación de lo que lo sostiene. Camille Pissarro no estaba en las afueras de la revolución. Estaba, quieto e inmutable, en su mismo centro orgánico. Era el suelo, desde el cual todo lo demás crecía. Mientras la corriente principal del impresionismo se fascinaba con lo efímero, el humo de un tren que se disipa, el parpadeo de la luz en el agua, el gesto fugaz de un bailarín, la mirada de Pissarro operaba en otra frecuencia. Su obsesión no era lo que pasa, sino lo que permanece, lo que sostiene el escenario donde ocurre el drama de la luz. Sus lienzos de Pontoise o Louvención no son ventanas a un instante, sino estudios de paciencia material. Un camino rural no es una cinta de color que se pierde en la distancia, es una herida en la tierra, un surco profundo por el que han transitado generaciones de carretas, campesinos y horas. Lo pinta una y otra vez, bajo distintas luces, pero siempre con un interés central en su solidez, en su función. Un granero no es un bloque de color bajo el sol, es una arquitectura de refugio, un volumen que pesa sobre la tierra y protege la cosecha. Sus pinceladas, espesas y a menudo cargadas de materia, construyen textura, la aspereza de una pared encalada, la densidad de un seto vivo, la fatiga de un surco. Esta atención a lo estructural iba más allá de la mera descripción topográfica. Era una lección ética y perceptiva. Donde muchos veían el campo como un decorado pintoresco, Pissarro veía su infraestructura. El paisaje no era un espectáculo para ser contemplado, sino un organismo en labor constante. Sus famosas escenas de campesinos cavando, plantando, cosechando, no los presentan como figuras diminutas y anónimas en un panorama idílico. Los muestra como fuerzas integradas, tan esenciales al terreno como los árboles que plantan o los montículos que remueven.
El trabajo no es un adorno, es el ritmo cardíaco del paisaje. Así, la gran paradoja de su arte se hace evidente. En un movimiento dedicado a capturar la impresión sensorial inmediata, Pizarro pintaba la memoria del lugar. Pintaba la huella del arado del año pasado, la sombra que ese roble ha proyectado durante décadas, la curvatura del camino tallada por el tiempo. Su pincel no perseguía el destello sobre el río. Se hundía en la curva, se hundía en la orilla, se hundía en el cauce, se hundía en la tierra mojada que hace posible que el río fluya y que la luz, por un instante, dance sobre él. No pintaba el efecto, pintaba la causa, pintaba, en definitiva, el sustrato. Su casa en Pontoise nunca fue una fortaleza del artista solitario. Fue un nodo abierto, un cruce de caminos. A diferencia del taller tradicional, cerrado y jerárquico, el suyo era un espacio sin muros, literal y figurativamente. El jardín, la cocina, el campo vecino, todos esos eran estudios. Por allí desfilaron figuras clave. Un joven Cézanne, rudo e inseguro, encontró allí no un instructor, sino un compañero de diálogo visual. Juntos pintaban el mismo motivo: la casa del pueblo, una colina, una y otra vez. Cézanne aprendió de Pizarro a disciplinar la furia de su pincelada, a construir forma con paciencia. Años después, lo llamaría el primero de los impresionistas. Paul Gauguin, todavía un burgués con aficiones, recibió el impulso inicial. Pizarro lo guió hacia una paleta clara y lo introdujo en el círculo de los independientes. Pero no se trataba de un magisterio unidireccional. Era un cambio horizontal, una comuna artística efímera. Discutían teoría del color, composición, política. Pizarro no impartía dogma, facilitaba un ecosistema donde las ideas podían germinar. Él aportaba la constancia, la fe en el proceso, un método de observación tan sólido como la tierra que pisaban. Su hogar funcionaba como el sustrato humano del movimiento. Proporcionaba el terreno fértil, compañía, crítica constructiva, un ejemplo de integridad, donde otros podían echar raíces y encontrar su propia dirección. Mientras el mercado y la crítica los ignoraban, esa red de apoyo mutuo, tejida desde la cocina de Pizarro, fue el nutriente que sostuvo la revolución. Para muchos pintores de su tiempo, el campesino era un elemento pintoresco, una nota de color local o un símbolo de una vida sencilla e idealizada. En los lienzos de Pizarro, el trabajador del campo es otra cosa, un agente geológico. Sus figuras no posan ni descansan idílicamente. Están dobladas sobre la tierra, plantando, cavando, cosechando. La acción es lenta, repetitiva, consumidora de jornadas. Pizarro las pinta no como almas ajenas al paisaje, sino como fuerzas naturales conscientes, tan integradas en el terreno como el árbol que podan o el surco que abren. Su silueta se funde con la línea de una colina. El color de su ropa es un tono más de la tierra labrada. Esta representación carece de sentimentalismo. No hay oro de martirio ni de felicidad bucólica. Hay simplemente presencia digna. Es la dignidad del esfuerzo que sostiene la vida, un hecho fundamental y no adornado. El campesino no es el ornamento del campo, es su motor y su fruto. Aquí reside el núcleo de su anarquismo práctico. No una ideología de pancartas, sino una fe profundamente arraigada en la soberanía del trabajo. Pizarro creía en la capacidad de autogestión del hombre común, en la nobleza esencial de transformar la naturaleza para el sustento colectivo. Su arte no arenga, testimonia. Eleva al acto cotidiano de labrar la tierra a la categoría de épica silenciosa. Pinta, en cada espalda encorvada y en cada herramienta, la columna vertebral del mundo que los salones parisinos preferían ignorar. La política de Camille Pizarro no residía en manifiestos estridentes ni en actos de provocación pública. Era una corriente subterránea, tan profunda y constante como el trabajo de las raíces que tanto admiraba. Su anarquismo, una afinidad declarada con pensadores como Proudhon y Kropotkin, no era un disfraz ocasional, sino el sustrato ético de su vida y su arte. Creía en la evolución, no en la revolución explosiva, en la construcción lenta de una sociedad basada en el apoyo mutuo, la autonomía y la dignidad del trabajo manual.
Esta filosofía se filtraba en cada aspecto de su existencia. En su correspondencia abundan las reflexiones serias sobre la justicia social y la hipocresía burguesa. En su práctica, se negó sistemáticamente a someterse a los circuitos oficiales del salón, prefiriendo la autogestión de las exposiciones independientes, por más precarias que fueran. Su taller sin paredes en Pontoise fue un experimento concreto de cooperación horizontal, un microcosmos de la sociedad que imaginaba. En sus lienzos, esta visión se traducía en una estética de la integración y la ausencia de jerarquías. No hay protagonistas individuales heroicos en sus escenas campesinas. Hay una colectividad laborante. La composición otorga el mismo peso visual a una mujer con un haz de leña que al sendero que recorre o al cielo que la cubre. Es una democracia de formas y tonos. Su pincel no idealiza la pobreza, pero tampoco la denuncia con patetismo. La revela como un hecho denso, material, inseparable del paisaje que la contiene. Así, el anarquismo de Pizarro escapaba al panfleto para convertirse en una manera de ver. Una manera que privilegiaba el proceso sobre el resultado, la comunidad sobre el individuo aislado, la fuerza silenciosa de lo común sobre el gesto espectacular del genio. Mientras otros buscaban el golpe de efecto, él cultivaba con la paciencia de un horticultor la convicción de que un mundo nuevo no nacería de un estallido, sino del crecimiento lento y tenaz de nuevas formas de relación, tanto con la tierra como con los demás. Y su arte era el registro de ese crecimiento. Hacia 1886, el cultivador más constante del impresionismo sintió que su propio terreno podía estar agotándose. La aparición de Georges Seurat y su puntillismo, un método que prometía reemplazar la intuición con ciencia, sistematizando la luz en un tapiz de puntos minúsculos, sacudió sus certezas. Para Pizarro, siempre atraído por el avance teórico y la solidaridad grupal, aquello fue un llamado doble, una novedad óptica seductora y una nueva comuna artística por defender. Con un entusiasmo casi juvenil, a los 56 años, decidió recalibrar su mirada. Abrazó la técnica con la disciplina de un neófito. Su paleta se aclaró, vibró. Los campos y pueblos se convirtieron en mosaicos de puntos de color puro, aplicados con una paciencia que antes dedicaba a la composición, no a la ejecución manual. Pero el esfuerzo fue agotador. La meticulosidad exigía horas de tensión ocular extrema, agravando una infección crónica en los conductos lagrimales que lo atormentaba. La luz, su gran aliada, se volvió una agresión física. Cada sesión terminaba con los ojos enrojecidos, la vista nublada por el dolor. Artísticamente, el experimento lo dejó en un limbo. El puntillismo en sus manos ganaba en luminosidad, pero perdía en aliento, en esa cualidad táctil y terrosa que era su sello. Era como si al adoptar un sistema de fábrica, la materia orgánica de su visión se hubiera desintegrado. La crítica y el mercado, lejos de celebrar su evolución, lo recibieron con frialdad. Fue un periodo de desgaste severo, donde la fe en el progreso chocó contra los límites del propio cuerpo y la esencia del propio arte. Esta crisis no fue una traición, sino la prueba más dura de su integridad. La voluntad de erosionar sus propias certezas en pos de un horizonte que creía mejor. Pero el suelo, tras la exploración, apareció agotado. La enfermedad física hizo tangible el malestar artístico. Para seguir siendo quien era, necesitaba dejar atrás el laboratorio y volver, con los ojos dañados pero la visión más clara, a la tierra que lo definía. El regreso no fue una retirada, sino una consolidación. A finales de la década de 1880, Pizarro se estableció definitivamente en Erañí, un retorno geográfico que marcó un reencuentro artístico consigo mismo. Abandonó la rigidez puntillista, pero no la abandonó en vano. De aquel experimento extrajo una lección fundamental. La luz podía ser construida, no solo capturada. Su paleta conservó una claridad nueva, una vibración cromática más audaz que la de sus primeras obras rurales. Los verdes eran más puros, los azules más resonantes. Los amarillos no solo sugerían sol, sino su estructura misma. Sin embargo, la mano que aplicaba ese color había recuperado su libertad orgánica. La pincelada ya no era el punto minucioso, sino una marca fluida y segura, a veces casi caligráfica, que describía el movimiento del follaje o la textura de un camino. La ciencia del color se había fundido con la intuición del cultivador. En
En los huertos de Erañí pintó una y otra vez los mismos manzanos, los mismos senderos, las mismas vistas del río. Pero ahora no solo eran motivos, eran síntesis vivas. En ellos coexistían la paciente observación del suelo, la elección lumínica del puntillismo y una serenidad nueva, la de quien ha navegado una crisis y encuentra un puerto más profundo. Sus temas reiterados, el crecimiento, el trabajo cíclico, la quietud productiva del campo, adquirieron una resonancia autobiográfica. Al pintar los árboles frutales en sus distintas estaciones, pintaba también las estaciones de una vida dedicada al crecimiento lento, a la paciencia fértil. Había probado otro método, y al rechazarlo como fórmula, lo había digerido como nutriente. El resultado fue un estilo final de una rara plenitud sin estridencias. Impresionismo en su esencia más pura, despojado de prisa, enriquecido por la duda superada. Era la tierra de Erañí, la misma de siempre, pero ahora vista con los ojos de quien sabe exactamente qué busca en ella. No la novedad, sino la verdad profunda y familiar que solo el tiempo y la atención constante pueden revelar. Paradójicamente, el hombre que con frecuencia luchaba por vender sus propios cuadros se convirtió en un sostén económico y bonal para la frágil comunidad impresionista. La generosidad de Pizarro no era un gesto ocasional de mecenazgo, sino una práctica orgánica de su ética, otra expresión de ser el sustrato. Mientras su familia vivía con una frugalidad extrema, él encontraba maneras de comprar pequeñas obras de sus amigos más necesitados, Sisley a menudo al borde de la ruina, o Cézanne en sus momentos de duda. No era caridad, era un acto de solidaridad táctica, una forma de inyectar dinero directamente en las venas del grupo y mantener viva su producción. Su apoyo iba más allá de lo financiero. Su casa fue un refugio constante. Cézanne vivió con ellos durante largos periodos. Gauguin encontró allí aliento y orientación. Cuando las tensiones entre los impresionistas amenazaban con fragmentarlos por discusiones egocéntricas o por rencores por ventas o críticas, Pizarro actuaba como mediador infatigable. Su autoridad no provenía del éxito comercial, sino de una credibilidad ganada a pulso, la de ser el más constante, el menos mezquino, el más comprometido con el proyecto colectivo por encima del triunfo individual. Esta red de apoyo que tejió y mantuvo fue el tejido conectivo que el impresionismo necesitó para sobrevivir a sus primeras y más duras décadas. En un ecosistema artístico de competencia feroz y mercado caprichoso, él fungió como el humus de la confianza. Su labor silenciosa garantizó que, incluso cuando las exposiciones grupales cesaron, el diálogo, la crítica mutua y el sentido de pertenencia a una causa común no se extinguiera. Fue el pegamento que no aparecía en los catálogos ni en las reseñas, pero sin el cual muchos de aquellos nombres brillantes habrían quedado aislados y quizás apagados en la oscuridad de la indiferencia. Sustentó el jardín, planta por planta, desde las raíces. En sus últimos años, una ironía física redefinió su mirada. La dacriocistitis crónica, una infección lagrimal agravada por el viento y el esfuerzo al aire libre, lo confinó a espacios interiores. Para seguir pintando, Pizarro alquiló habitaciones en hoteles de París, Rouen y Le Havre, siempre buscando la ventana con la vista más amplia. Desde allí, a salvo de las corrientes de aire, pero prisionero de una distancia impuesta, observó el mundo moderno que durante tanto tiempo había cultivado desde sus bordes. Estas series urbanas, los bulevares, los muelles, los puentes, son fascinantes por su doble condición. Por un lado, son estudios de movimiento y luz, la coreografía de los carruajes, la niebla sobre el Sena, la vibración de la vida pública. Pero por otro, están impregnadas de una sensación de aislamiento radical. La perspectiva es alta, panorámica, como la de un cartógrafo o un dios menor. Él no está en el bullicio, lo analiza desde una barrera invisible de cristal y dolor. Este distanciamiento forzoso se convirtió, sin embargo, en la metáfora definitiva de su posición en el arte. El testigo que no se mezcla. El extranjero que incluso en la capital mantenía una separación esencial. Desde su atalaya, su pincel ya no construía con la materia del suelo, sino con la geometría del flujo. Atrapaba la estructura orgánica de la ciudad con la misma paciencia con que antes desentrañaba la de un huerto. Los tejados se convertían en campos, las avenidas en surcos, la multitud en una fuerza natural anónima y poderosa. En estas obras,
la paradoja de su vida alcanzó su expresión más pura. El pintor del trabajo manual atado a un cuerpo que le negaba el trabajo directo. El anarquista que creía en la comunidad, observándola desde un aislamiento terapéutico. El resultado no es frialdad, sino una empatía filtrada por la perspectiva. Una mirada que, al verse obligada a detenerse y observar desde lejos, comprendió el ritmo total de la máquina urbana con una claridad que a los inmersos en ella se les escapaba. Fue su última y más elocuente lección. A veces, para entender la verdad de las cosas, hay que encontrar el punto justo de distancia. El legado tangible de Camille Pissarro es una obra vasta y coherente, pero su huella más profunda es inmaterial. Una constelación de influencias que se ramificó en direcciones imprevisibles. No fundó el estilo único que los discípulos copiaran. Fue la raíz compartida de la que brotaron diversos estilos. Su verdadero don fue el de la transmisión orgánica. Algunos artistas considerados mayores que él, como Cézanne, lo reconocieron como una figura paterna. Era un hombre a quien se podía consultar, dijo el pintor, refiriéndose a una autoridad moral y técnica, no a una dictadura estilística. De Pissarro, Cézanne tomó la disciplina para construir forma con color y la fe en la repetición obsesiva de un motivo. Gauguin encontró en él el puente entre su vida burguesa y la vocación artística. Incluso los jóvenes de la siguiente generación, como Matisse, reconocerían en su paleta clara y su construcción del espacio un punto de partida fundamental. Más allá de las técnicas, lo que se heredó fue una postura ética ante la pintura. La integridad de pintar solo lo vivido, la paciencia del trabajo serial, la convicción de que el arte crece mejor en diálogo que en aislamiento. Este ADN artístico está presente en la deliberación constructiva del cubismo y en la libertad cromática del fauvismo. Movimientos aparentemente opuestos bebieron de la misma fuente. Un hombre que creía que la innovación no nacía de la ruptura gratuita, sino del estudio profundo y respetuoso de la realidad. Así, la paradoja final de su vida se resuelve en la historia del arte. El pintor que a menudo se sintió en los márgenes, el eterno extranjero, se revela como un núcleo esencial. No es el astro más brillante en el cielo de la modernidad, pero sí es el punto fijo, el sustrato, que permitió medir el movimiento y la órbita de todos los demás. Su legado no es una firma inconfundible, sino un nutriente invisible en el suelo del que brotó gran parte del arte del siglo XX. La tierra, al fin y al cabo, no se exhibe, se da por hecha, pero sin ella no hay crecimiento posible. Una de esas tardes, en Eragny, a finales de siglo, la luz ya no era el cuchillo afilado del mediodía, sino una dorada y espesa miel que bañaba los huertos. En un lienzo de ese momento todo parecía respirar con una placidez profunda. Los manzanos cargados de fruto, los caminos que se perdían entre una vegetación generosa, el cielo sereno. Era la pintura de una plenitud lograda, de un ciclo cumplido. Se podía admirar la superficie de ese mundo perfectamente equilibrado. Pero la mirada, entrenada por su vida, tendía a cambiar el foco, a descender. Porque la verdad de ese cuadro, la verdad de Camille Pissarro, no residía solo en lo visible. Residía en lo intuido, la tierra. Esa tierra oscura y húmeda bajo la hierba, la que recibía las semillas y sostenía las raíces. Esa fue su obsesión constante, su tema esencial. No el destello sobre las hojas, sino la fuerza lenta que las hacía crecer. No el campesino como figura, sino el campesino como raíz consciente de ese paisaje. Pintó el sustrato del mundo, literal y metafóricamente. Su vida fue un ejercicio de coherencia radical entre esa mirada y su existencia. Ser el sustrato significó elegir la paciencia sobre el golpe de efecto. Significó construir, desde la marginalidad económica y social, un centro de gravedad moral para sus pares. Significó sostener a otros cuando a él le faltaba sostén y dudar de sus propias certezas con una honestidad que solo los muy firmes pueden permitirse. Su anarquismo no fue un grito, fue cimiento. Su enseñanza no fue dogma, fue oxígeno compartido. Ahora, en el silencio que seguía el último repaso de su pincel, quedaba esa paradoja hermosa y fructífera. El impresionismo, movimiento celebrado por su velocidad y su instinto,
Tuvo como uno de sus pilares fundamentales a un hombre que creía en la lentitud, en la repetición, en el tiempo profundo. Mientras el mundo moderno se aceleraba, él se dedicó a pintar con la velocidad del crecimiento de un árbol, que es la más sabia de las lentitudes. Quizás en nuestra era de vértigo y de olvido instantáneo, esa sea su revelación más urgente. Pizarro no invita a retroceder, sino a descender, a buscar, bajo el brillo cambiante de nuestras propias vidas, el sustrato que la sostiene, la capa de paciencia, de trabajo callado, de conexión con lo que perdura. Su legado final no es una imagen, sino una dirección para la mirada, hacia abajo, hacia lo hondo, hacia la quieta y poderosa oscuridad de donde todo, al fin, brota. Gracias.